Pues muy bien, vamos a tener entonces el tercer estudio de la epístola a los Efesios. Estamos viendo la primera división así de la carta, que es del versículo 3 al 14, que habíamos dicho la semana pasada que es como esto en el griego es un solo texto unido, o sea, no hay divisiones en medio, porque es como un canto de adoración a Dios. Así empieza el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es como una alabanza a Dios, una adoración a Dios, pero que tiene enseñanzas dentro, y es lo que estamos tratando de ver. Entonces vamos a avanzar un poquito más hoy. Estábamos el otro día leyendo en el versículo 3, 4, en el versículo 4 estábamos viendo que dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Recuerda, en Él. Eso está identificando al creyente verdadero, el que está en Cristo. El que no está en Cristo no es creyente verdadero. Tú tienes que estar dentro de Cristo, esa es la idea. Fuimos metidos en Cristo, fuimos metidos en un bautismo. El bautismo en Cristo, en agua, estamos llenos del Espíritu Santo, hemos sido metidos dentro de la iglesia. Entonces, esa es la expresión bíblica que se frecuentúa muchas veces, ¿no?, para hablar de que estamos en este caso dice en Él. Y es clave entender esto para entender otras cosas que dice ahí en el pasaje. Según nos escogió en Él. Y qué fuerte, ¿no?, la afirmación: antes de la fundación del mundo. O sea, la omnisciencia de Dios. Dios ya te conocía aún antes de que este mundo fuese hecho. Así algún profeta lo manifestó. Alguno habló así de antes de la fundación del mundo. Alguno también dijo: cuando estaba en el vientre de mi madre, tú ya pensabas en mí. El profeta Isaías, Jeremías, otros profetas hablaron así, ¿no?, de que Dios ya antes ya pensaba en nosotros. Hay un plan de Dios que fue diseñado en la eternidad, que te tenía ya en cuenta. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Para nosotros tan difícil de comprender, de entender la mente de Dios. ¿Quién conocerá la mente de Dios?, dice la palabra. Pero ahí está la declaración. Ya nos había escogido, dice la palabra, en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa palabra que dice ahí, santos, sin mancha, esa palabra es la palabra que también en algunas partes se traduce como irreprensibles. En griego la palabra es amomos. Se escribe así, por si estás tomando notas y quieres anotártela: amomos, que se traduce a veces como irreprensibles. El propósito de Dios es que seamos santos e irreprensibles delante de Él, dice la palabra. O sea, Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Cuando leímos al principio, hace 2 semanas, la salutación a los santos y fieles, dijimos: así es como te ve Dios, santo, porque has sido justificado por la sangre de Cristo. Dios ya no te ve como un pecador, Él te ve ahora como algo santo, irreprensible. Ese es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. O sea, la idea de esa palabra, amomos, es que la persona viene a ser una ofrenda para Dios. Y todas las áreas de tu vida tienen que ser santas y tienen que ser irreprensibles. Todas las áreas. Tus amistades, tu trabajo, el tiempo que dedicas al ocio, si haces deporte, tu vida familiar, en tus relaciones, todo lo que hagas tiene que estar siempre bajo la perspectiva de que eres cristiano, allí donde estés, no solo en la iglesia. Hay gente que en la iglesia pueden parecer muy santos, pero en su vida privada y en la intimidad, cuando nadie te ve, y Dios espera esa palabra, amomos. Dios espera sin mancha delante de Él, porque aunque los demás no te vean, Dios siempre te ve. En su presencia es cuando Dios espera de ti que seas sin mancha, que seas santo. No quiere decir que somos perfectos. Tú ya entiendes, creo, esto. Ya estamos en un nivel en el que comprendemos que, por un lado, somos imperfectos. Ser perfecto es Dios,
ninguno de nosotros podemos aspirar a eso, ni muchísimo menos, pero entendemos que lo que Dios reclama de ti, cuando dice santos y sin mancha delante de Él, lo que Dios está esperando es esa actitud de tu vida, es esa conducta que constantemente busca honrar a Dios, es esa actitud que tú quieres agradar a Dios en todo, que buscas corresponder a ese amor inmenso que Dios nos ha mostrado. Entonces es una actitud, una forma de vida, no es una apariencia, sino es algo interno, algo que ha sucedido ya dentro de nosotros. Es más, la idea, amomos, sin mancha, de pronto esa palabra nos conecta con una práctica del Antiguo Testamento. Y era cuando el animal era ofrecido en sacrificio para con Dios. La misma idea, la misma palabra, pero en hebreo surgía ahí. Tenía que ser un animal sin mancha, sin defecto. Eso es lo que Dios exigía en los requisitos para escoger el animal que iba a ser sacrificado. Igualmente diríamos, es que no hay ningún animal perfecto, 100%, pero se entiende que lo que Dios buscaba era sin mancha, sin defecto, porque cuando Jesús entró al templo, y te acuerdas aquella escena en la que volcó mesas y desparramó monedas y soltó los animales y se dio un poco allí un caos dentro del templo, cuando él dijo, habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones, es porque era una práctica cotidiana, ya se trapicheaba incluso en esas ofrendas que se traían a Dios. Por ejemplo, tú llegabas allí y decías, necesito comprar un cordero para ofrecerlo, y el vendedor te decía, mira, este sin mancha, sin defecto, este cuesta 100 euros. Y tú decías, oh, muy caro, yo no tengo ese dinero. Bueno, ¿cuánto puedes gastarte? Solo tengo 20 euros. Bueno, ahí tengo uno que está cojo, está bizco, tiene una oreja caída, no sé qué, pero por 20 euros te lo dejo. Y ahí te lo ofrecía. No, Dios no permitía eso. Si no podías ofrecer, mira, Dios había dado salidas. Si tú no podías ofrecer el cordero porque eras pobre, pues ofrece una paloma. O sea, a la medida de cada uno tú podías traer tu ofrenda, pero que fuese una ofrenda limpia. No ahí ya con trapicheos y con historias, con estafas y otras cosas, ¿no? Entonces, la misma palabra nos conecta cuando Dios dice que tenemos que ser para Él así, santos y sin mancha delante de Él. Y también cuando dijo en el versículo 3 que habíamos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿te acuerdas? Hablar de los lugares celestiales, es curioso que esa expresión solo aparece aquí, nunca más Pablo la usó, en ninguna otra parte de la Biblia aparece la expresión, solo aparece en esta epístola, hablando de los lugares celestiales, porque todo esto que estamos hablando, que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, las bendiciones que vienen de Cristo, esto es celestial, esto tiene que ver con el cielo, con el reino de Dios, con la presencia de Dios, su trono santo. Estamos hablando de una conexión entre cosas terrenales, pero directamente nos situamos en la esfera celestial, y todo gracias a la sangre de Jesús, a su sacrificio, que nos ha hecho así. Fieles en Cristo, decía el versículo 1, en Cristo. En el versículo 3 decía los lugares celestiales en Cristo. En el versículo 4 nos escogió en Él, otra vez en Cristo. Todo es gracias a Cristo. Todo es por Cristo. ¿Te acuerdas cuando empecemos hace semanas atrás a estudiar Efesios? Que decíamos la idea clave de esta epístola, ¿cuál era? Que Cristo es el centro, en quien se unen todas las cosas, es el lazo que todo lo liga. Por eso vas a encontrar constantemente expresiones así, en Cristo, en Él, por Cristo, todo tiene que ver con Jesús, no depende de nada más, es en Cristo. Entonces nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, en el versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa palabra nos escogió, elegidos, os la anoté aquí, eklehomai, es de la palabra griega que se tradujo al castellano escogió, también se podría traducir por Él nos eligió,
Pero la idea es que estos son los que componen la verdadera iglesia de Cristo. Esto define a un cristiano. Y hemos sido llamados ¿a qué? A ser diferentes. Ese es el llamado de Dios. La palabra santo, tú ya entiendes que significa apartados, separados. Eso es lo que significa santo. Apartados para Dios. ¿Separados de qué? Del mundo. De un mundo de pecado, para vivir ahora en la presencia de Dios, para servirle a Él. Entonces Él nos eligió, Él nos llamó, y solo estos son los que componen la verdadera iglesia de Cristo. Hay muchos que tienen nombre de iglesia, pero son religiones de hombres. Solo hay una verdadera iglesia, que son aquellos que han sido llamados por Dios. O sea, tú tienes que responder al llamado de Dios para que ahora Dios diga que en Cristo Él ya te ha escogido. O sea, tú tienes que dar un paso de fe y decir, yo creo en Cristo. Y cuando tú estás en Cristo, Dios te escoge. Dios ahora te llama a algo concreto, a un servicio, a una forma de vida, a una experiencia diaria, a sus órdenes, a su servicio. Elegidos para ser diferentes. El cristiano ya no va a ser igual que antes. Tú no te puedes parecer al resto de las personas que caminan en el mundo. En apariencia sí, harás cosas igual que ellos. De pronto estarás ahí entre una multitud y parecerás uno más, pero hay cosas que te hacen diferente. Tú no eres igual que el resto. Has sido llamado, has sido elegido para que seas diferente. Y eso se va a ver, se va a notar. Piensa que el cristiano no ha sido llamado a cumplir con las leyes civiles, a ser una persona honrada. El cristiano no ha sido llamado para que se comporte honestamente con sus semejantes, su prójimo, su familia, sus amigos, en el trabajo. El cristiano ha sido llamado a algo más grande que eso. Ha sido llamado a cumplir las directrices que ahora Cristo ha establecido, y eso está por encima de todo lo demás. Claro que sí, claro, en consecuencia tú vas a estar obedeciendo las leyes civiles, y vas a estar siendo respetuoso con los demás, y vas a estar, sí, pero te estoy haciendo énfasis en esto para que te des cuenta que el llamado de Cristo está aún por encima de eso. Tú has sido llamado ¿a qué? A cumplir una forma de vida que Cristo ha establecido para ti, y es mucho más alto que todo eso. Porque donde las leyes civiles te dicen, tú aún vas a ir más allá. Porque cuando en las relaciones personales la ética humana te dice que tiene que ser así, tú vas a ir más allá. O sea, siempre vas a estar un paso por delante que el resto de las personas. Por eso tú eres diferente al resto de las personas, porque tienes el Espíritu Santo en tu vida y porque has sido llamado por Cristo, según nos escogió en Él. Él te escogió para que seas diferente, para que vivas diferente, para que la gente cuando te vea y te observen digan, este es diferente, este no es como los demás, este es distinto, así nos tienen que ver. Por eso todo esto que estamos hablando está unido, que seamos santos y sin mancha, porque hemos sido escogidos. ¿Para qué? Para que seamos diferentes, porque somos iglesia, somos la iglesia de Cristo, templos del Espíritu Santo cada uno de nosotros, y allí donde tú estás eres luz. Así dijo Jesús, sois la luz del mundo, sois la sal de la tierra. La luz no puede pasar inadvertida. Cuando tú estás en un mundo de oscuridad y tú eres luz, la gente te va a ver. Si apagamos las luces y encendemos aquí una vela o una luz, la luz será el foco de atención en medio de la habitación que estará en tinieblas. Tú eres luz en este mundo. Por eso Jesús decía, la luz no se cubre, no se esconde bajo un almud, no se pone... No, la luz es para que alumbre, para que brille. Tú has sido puesto en este mundo para que brilles, para que alumbres. Y eso te llevará a tener que enfrentarte a situaciones difíciles, porque habrá momentos en los que va a ser difícil ser luz, va a ser difícil ser santo e irreprensible, va a haber momentos en los que será difícil ser diferente, porque eso te va a poner en el foco de atención, y muchas veces el foco de atención va a ser también el foco de críticas, de burlas, de menosprecio, de soledad,
de tribulación, pero Jesús lo dijo: si a mí me han perseguido, lo normal es que os persigan a vosotros. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, como hemos dicho muchas veces, no hemos sido llamados a ser cristianos así, hemos sido llamados a ser valientes. El cristiano tiene que ser valiente, tiene que ser esforzado, porque ser distinto en este mundo, a veces se usan expresiones para ilustrarlo, como decir ir contracorriente. ¿Verdad que entiendes esa expresión? Si tú te metes en un río y quieres nadar, si la corriente va en esa dirección y tú vas a favor de la corriente, vas a nadar súper rápido. Te vas a ver cómo te mueves. No necesitas ni nadar, solamente déjate llevar por la corriente. Tú mantente a flote y la corriente te lleva. Pero de pronto dices: no, yo tengo que ir contracorriente, y te pones a nadar en contra de la corriente y tienes que esforzarte. Porque como la corriente sea muy fuerte, nadarás y te irás yendo, la corriente te arrastrará. Para contrarrestar la fuerza de la corriente tendrás que hacer un sobreesfuerzo y poner todo tu ímpetu, y eso desgasta, ir contracorriente desgasta, cansa bastante. Pero esa es la idea. Estamos en un mundo que va en una dirección y la corriente es muy fuerte. Arrastra a los jóvenes, arrastra a las personas de todas las edades, a los niños pequeños ya los arrastra. La corriente de este mundo es muy fuerte. Y cuando de pronto tú dices: yo soy cristiano, no me voy a comportar como los demás, quieres ir contracorriente, te vas a sentir la oposición. Especialmente los jóvenes, pero en realidad todos. No ir contracorriente es difícil, cuesta. Pero hemos sido llamados a eso, a ser los testigos de Cristo en este mundo, mostrar al mundo que la vida que Él ofrece es lo mejor. Y en medio de la oscuridad de las tinieblas, habrá personas que te verán y te mirarán y sentirán rechazo hacia ti porque las tinieblas no aman la luz. Pero de pronto en medio de ese mar de oscuridad va a haber personas que se sienten perdidas, confundidas, que buscan algo que llene el vacío inmenso que sienten dentro, y de pronto te verán a ti ahí en medio de la oscuridad y sabrán que ahí hay un camino. Por tu testimonio, por la predicación del Evangelio, por el trabajo que la Iglesia verdadera va a estar haciendo, todavía se van a salvar muchos. Y en esta ciudad de Valls, Dios tiene todavía mucho pueblo. Y Dios está obrando, está provocando cosas que eran impensables hace un tiempo. Están sucediendo cosas que vinieron de pronto, no nos lo esperábamos, pero es porque Dios se ha levantado. Este es el tiempo de Dios, y cuando Dios se levanta, en medio de nosotros ocurren cosas. Dios siempre tiene un tiempo, y parece que este es el tiempo de Dios. Así que estate preparado, porque la batalla es real. No tenemos lucha contra carne ni sangre, es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas, y la lista te haría estremecer si no supieses que el que está con nosotros es más poderoso y ya ha vencido. Cuando Cristo en la cruz dijo: consumado es, la Biblia declara que Él sometió bajo sus pies a todos los principados y potestades. Él venció, y nuestras batallas de hoy ya están vencidas por Cristo en la cruz. Pero hay que librarlas, y las batallas a veces son violentas, a la carne no le gustan, son desagradables, pero en el Espíritu somos más que vencedores. En el versículo 5 al 6, ahí se nos habla de cuál es ese plan de Dios para nosotros, porque dice: en amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Ser adoptados hijos suyos. Ese es el plan que Dios tenía, adoptarnos, que pasásemos legalmente a ser sus hijos. Porque uno puede ser hijo de dos formas, a pleno derecho. Uno es porque naciste siendo hijo, y otra porque te adoptaron. Así lo entendemos nosotros, porque es la ley. O sea, imagínate que tú tienes un hijo natural, nació de tus genes, entonces es tu hijo biológico, es tu hijo. A efectos legales tiene todos los derechos de un hijo.
Pero hay familias que de pronto un día deciden adoptar y adoptan un hijo. Incluso algunos van a otros países y traen niños de China, de algunos países de África, de Rusia, de algunos lugares, y adoptan. Cuando una familia adopta a un hijo, aunque biológicamente ese hijo no es suyo, pero en el momento en el que se produce la adopción, legalmente ese hijo tiene todos los derechos, todas las obligaciones, igual que los otros hijos que eran biológicos. ¿Entendemos eso, no? Entonces, claro, la Biblia nos habla de adopción, porque Dios tenía un hijo, su único hijo, el unigénito. Por eso dice la Biblia que el unigénito Hijo de Dios, Cristo, ese es su hijo natural, fue engendrado por el Espíritu Santo. Nadie más experimentó eso, no nacieron más hijos de Dios así de esa forma, solamente Cristo. Pero Cristo tiene hermanos. Él dijo que, la palabra dice que somos coherederos juntamente con Cristo. Él fue el primogénito entre muchos hermanos, dice la palabra. ¿Por qué? Porque ahora nosotros también somos hijos. Pero el proceso para llegar a ser hijos fue el de la adopción. La Biblia nos habla así de términos legales para que entendamos justificación, redención, santificación, adopción. La Biblia nos habla de cómo Dios está obrando en nuestras vidas, en la iglesia, para posicionarnos donde nos encontramos. Cómo Dios hace las cosas, la Biblia nos lo explica para que entendamos. Y el tema de la adopción es un tema interesante en la Biblia, porque también tenemos que tener en cuenta algunos detalles. Por ejemplo, el contexto histórico cuando se escribió esto. Cuando Pablo escribió acerca de la doctrina de la adopción, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, nota que otra vez vuelve a decir el texto, por medio de Jesucristo, siempre es por Cristo, siempre Cristo es el que tiene que ver, el protagonista, el que lo hizo todo, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esa palabra aceptos otra vez nos habla de adopción. Entonces, cuando Pablo escribió esto, ellos están bajo el Imperio Romano, y bajo el Imperio Romano la adopción se vivía de una forma muy especial. Cuando tú entendías esto, esta enseñanza tenía otra dimensión más amplia. Cuando tú conoces la adopción cómo era y cómo era ser hijo. En los tiempos de Roma, si tú eras hijo, todos eran hijos, claro, pero ser hijo implicaba cosas. Por ejemplo, había una declaración que tú seguro que has oído hoy en día. La declaración era patria potestas. Hoy se dice patria y potestad, pero en latín es patria potestas. ¿Esto qué quiere decir? Patria potestas. Patria potestas habla de la autoridad del padre. Patria viene de pater, padre, potestas, potestad, poder, autoridad. Entonces, esto era una ley que decía que el padre era el que tenía la autoridad sobre el hijo. Y en Roma, el padre siempre tenía autoridad sobre el hijo. Siempre. No importa la edad del hijo. Dices que el hijo tiene 50 años, el padre tiene toda la autoridad sobre él. Hasta tal punto que todo lo que el hijo tiene le pertenece en realidad al padre. Y el padre puede disponer cuando él quiera. Esa era la ley romana. La ley romana es que hasta que el padre no fallecía, el hijo no era libre, no podía disponer de todo lo suyo. Mientras el padre vivía, mientras el padre era padre, el hijo le pertenecía a él. Y todo lo que tenía el hijo le pertenecía al padre. Hasta tal punto que el padre, si quería, podía vender a su hijo como esclavo. Y hasta tal punto, si el padre quería, podía mandar ejecutar a su propio hijo. Imagínate, eso era la ley romana. Y ha habido casos en la historia. Por ejemplo, los historiadores hablaron, hay un escrito por ahí histórico que habla de un tal Aulo Fulvio que se unió a un rebelde, que era un rebelde contra Roma, el rebelde se llamaba Catilina,
Y este rebelde pues luchaba contra Roma, y este tal Aulo Fulvio se unió al rebelde. Entonces un día le apresaron, y cuando supieron que era ciudadano romano y que era de la familia tal, pues lo devolvieron a su padre, a su casa. Pero cuando el padre lo recibió en su casa, dijo que si éste había prescindido de estar bajo la autoridad de él como padre y se había unido a un rebelde contra Roma, no merecía ahora volver a ser como hijo, así que mandó ejecutarlo y lo ejecutaron. O sea, el padre tenía la potestad, patria potestas. El padre decidió: este tiene que morir ejecutado, y lo ejecutaron inmediatamente porque el padre así lo quería. Entonces, entendiendo esto, ser adoptado era algo muy serio, porque no es que, ay, me han adoptado, ahora ya tengo un hogar, tengo unos padres, les puedo pedir dinero a los padres, me van a dar de comer y vestir todos los días. No, ser adoptado no solo implicaba recibir beneficios. En Roma, ser adoptado implicaba más las obligaciones, y que era algo muy serio, y que te iba a atar durante muchos años a una persona, a tu padre. En este caso ni siquiera era biológico, pero la adopción decía que tú pasabas a ser hijo, o sea, 100% delante de la ley. Y eso implicaba, tenías ventajas, pero implicaba que mientras tu padre ahora adoptivo viviese, tus bienes, tu vida, le pertenecían a él, y él decidía. Era algo serio, ¿verdad? Bien, se llevaba mediante... ¿Cómo se producía la adopción? Se llevaba a cabo mediante una venta simbólica, o sea, se usaban balanzas y monedas para adoptar al hijo. Era como que el padre lo compraba. Era algo simbólico, en realidad no era así que comprabas a alguien, pero era un acto simbólico. Se hacía una representación, se ponían unas balanzas, se pesaban las monedas, se vendía al hijo. En realidad dice que lo compraba 2 veces, o sea, lo compraba una vez, pesaban las monedas, lo compraba, lo hacía una segunda vez, compraba otra vez pesando las monedas, lo compraba, y por 2 veces el hijo se liberaba, pero la tercera vez iba la vencida. Así has oído, ¿no? Muchas veces a la tercera va la vencida, pues también ahí en este caso, a la tercera iba la vencida, porque después, la tercera vez, el padre ya era padre y el hijo era hijo. O sea, la adopción se consumía. Entonces ya, a partir de ahora, el hijo depende de ese hombre, del padre, él es su padre, y por lo tanto él será su protector, él será su sustentador, pero el hijo y todo lo que él tenga le va a pertenecer a su padre hasta el día que el padre fallezca. Esa era la ley romana. Entonces el padre adoptivo tenía que ir al praetor, que era uno de los magistrados romanos principales, y solicitaba la legalización de la adopción después de esa simbólica compra en 3 actos, y a partir de ese momento, y solamente después de completar todo ese proceso, que tenía mucho ritual, pero se hacía así, entonces la persona quedaba vinculada a su padre adoptivo. Entonces la persona que había sido adoptada tenía todos los derechos, como hijo legítimo, era heredero, era uno más en la familia, pero también perdía todos los derechos que le correspondían a él de su familia anterior. En algunos casos la adopción ni siquiera era porque yo era huérfano. No, había padres que no podían mantener a un hijo y lo daban en adopción. Entonces tú ahora ya eras de otra familia. O sea, tú ya no podías reclamar nada de tu antigua familia, y tu padre antiguo tampoco te podía reclamar nada porque tú ya no le pertenecías. Ahora tu padre legal es el que tenía los derechos sobre ti. Y a los ojos de la ley, tú eres una nueva persona. O sea, ya no tienes el apellido de antes, no estás bajo la autoridad de antes. No. Ahora, ante los ojos de la ley, es como si hubieses muerto y hubieses nacido de nuevo. Ahora eres una persona totalmente nueva. Hasta tal punto era así delante de la ley, que si tú tenías deudas y obligaciones legales antiguas, todo eso quedaba abolido o pasaba a quedar como si nunca hubiesen existido. O sea, legalmente era así. ¿Y cómo ilustra eso lo que la Biblia nos dice cuando dice que somos adoptados por Dios?
el significado es ese. Esto se escribió bajo la ley romana. Y cuando tú entiendes las costumbres romanas, cuando Pablo decía, y estaban escuchándole los efesios, o estaban leyendo la carta, y estaba diciendo el apóstol, fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos, el hermano de allí que estaba escuchando esto lo entendía. Entonces, si soy adoptado por Dios, es como si soy una nueva persona. Todo lo que había antes se queda borrado delante de la ley. Si yo era de una familia, si yo tenía deudas, si tenía asuntos legales pendientes, todo queda abolido por la ley como si nunca hubiese existido. Y a partir de hoy soy una nueva persona, hijo de este hombre, él es ahora mi padre, en este caso ahora Dios es nuestro padre y nosotros somos sus hijos. Y mientras viva Dios, le pertenecemos a él, o sea, toda la eternidad. Porque en el caso de los mortales, los padres morían y el hijo se quedaba libre. A la vez él se convertía quizás en padre. Pero en este caso nosotros siempre seremos hijos, propiedad de Dios. Lo mío y lo que yo tengo le pertenece a él. Gloria a Dios, ¿no? Amén. Porque en este caso, como ha dicho el apóstol, en amor, habiéndonos predestinado. En este caso no hay temor, porque en Roma igual podías ir con miedo a ver quién me adoptará, qué clase de padre será. Será bondadoso, será amoroso, me respetará, será un malvado, será cruel. Me pondrá a trabajar ahí pronto para que gane, porque todo lo que yo gane va a ser suyo. Y había dudas, en este caso no las hay. Dios es amor, Cristo murió por nosotros. Juan, ¿qué querías decir? Entonces, si ese hijo tenía también hijos, ¿qué pasaba? Mientras el padre principal vivía, todo lo que yo tuviese, como mi padre vive, todo lo que yo tenga es suyo, incluidos mis hijos, incluidos mis ganados, incluidos mis bienes. ¿Por qué? Porque eran los nietos, pero como el padre tenía poder sobre mí y todo lo mío era suyo, incluida mi familia, todo lo que yo tuviese era suyo. Cuando el padre moría, fallecía, entonces sí, yo era liberado, recibía la herencia, lo que a mí me correspondía, y a partir de ese momento yo ahora ejerzo como padre sobre mis hijos, y siempre era así, era una cadena, ¿no? Entonces es una idea muy buena. Cuando profundizamos en la escritura, pues nos damos cuenta que la enseñanza a veces va más allá de lo que simplemente leemos. Y tener en cuenta el contexto histórico, las leyes que había en aquel tiempo, las costumbres, todo eso, pues nos enriquece mucho más en la enseñanza. Ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, el que permitía, en este caso no era una balanza y unas monedas las que compraban nuestra vida, en este caso fue la sangre de Jesús por medio de Jesucristo. Su muerte es la que usó Dios para comprarnos. Él nos compró a través de ese pago. No fueron monedas, fue una vida, la vida de Cristo. Él nos compró. Y en el momento de comprarnos, fuimos adoptados. A partir de ese momento, toda nuestra vida vieja queda borrada. El apellido que tenías antes, el nombre que tenías antes, ya no existe más. Tenías deudas legales, no existen. Tenías cosas pendientes con alguien, todo legalmente, según la ley romana, quedaba abolido. A partir de ese momento tú eres hijo de una nueva familia. Ahora este es tu padre, es una nueva vida. Empiezas desde cero. Todo empieza a contar a partir de ahora. Así sucedió en nosotros. Hemos sido adoptados por medio de Cristo. Ahora Dios es nuestro Padre. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hemos nacido de nuevo. Todas esas doctrinas están conectadas. Es una enseñanza riquísima que nos ilustra, pero no solo así de una forma mística, a efectos legales. Todo esto tiene un significado legal. Las cosas que Dios ha hecho tienen una implicación legal. El hecho de decir, tú y yo estábamos muertos en nuestros pecados y la justicia reclamaba nuestra vida para saldar la deuda. O sea, todo aquel que pecare tiene que morir. Entonces, la justicia demandaba la muerte. Has pecado, tienes que morir. Legalmente es así. ¿Y cómo nos libramos entonces legalmente del pago de nuestro pecado? Cristo paga por nosotros. Redención, esa es la palabra.
Él nos redimió de nuestra responsabilidad de pagar la deuda, Él la pagó por nosotros. A partir de ahora podemos ser adoptados, podemos partir de cero, ser nuevas personas, nuevas criaturas, el nuevo nacimiento en el Señor. Entonces, la palabra que aparece ahí, predestinados, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Bueno, esa palabra predestinados, la predestinación, pues es un tema que está ahí en la Biblia y puede ser controvertido, pero para entender temas así, pues por eso aparece ahí junto con la doctrina de la adopción, adoptados. Por eso también aparecen expresiones como en Él, fuimos escogidos en Él aún antes de la fundación del mundo. Pero nota que está hablando de dos cosas. Una cosa, y si yo las relaciono quizás entonces me confundo y puedo hacer pensar en una doctrina que dice que los que teníamos que salvarnos ya fuimos escogidos antes, fuimos predestinados ya para ser salvos. Pero aquí no dice, al hablar de la predestinación, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, no dice exactamente, fuimos predestinados para ser salvos. El versículo anterior, el 4, dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Pero nota que el lenguaje mismo del texto nos está dando la idea de a qué se refiere. Fuimos escogidos en Él. O sea, ¿dónde fuiste escogido? En Cristo. ¿O cuándo fuiste escogido? Cuando estabas en Cristo. Yo estoy ahí, en Cristo. Y cuando yo estaba aquí fue que Dios me escogió y me predestinó. O sea, predestinar, ¿entiendes la palabra? Es fijar el destino. O sea, tú y yo ahora podemos decir que nuestro destino está fijado. ¿En qué? En que hemos sido adoptados. Según la ley romana, lo entiendes. Porque cuando tú eras adoptado, tú ya sabías cuál era tu fin, cuál era tu vida. Ahora tenías un nuevo nombre, una nueva familia, nuevos derechos. Entonces, estamos predestinados ¿a qué? A que un día estaremos con Cristo en los cielos. Él lo ha dispuesto así. Fuimos escogidos en Cristo. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Pero no hay un texto así, claro, que diga que Él escogió antes de la fundación del mundo a quién se iba a salvar. No lo dice eso en ningún sitio. Tenemos que intentar interpretar para poder llegar a esa conclusión. Y la interpretación no es clara. Y yo siempre digo, en doctrinas tan importantes como estas, igual que si se pierde la salvación, que el otro día en el seminario, pues en la clase lo estuve exponiendo, si eso fuese así, la Biblia lo diría con claridad, porque no estamos hablando de algo así intrascendente. Si pasa, pues no pasa nada, y si... No, estamos hablando de perder la salvación. Estamos hablando de que quizás el que se tiene que salvar ya está decidido antes y ya hagamos lo que hagamos, no podemos cambiar eso. Esas son doctrinas que pesan mucho para que queden ahí sujetas a 2 o 3 versículos un tanto confusos. No, si fuese así, hay doctrinas claras y son a las que nos tenemos que ceñir. Si no, ¿para qué nos iba a llamar Dios a predicar el Evangelio, a pelear una buena batalla, a vivir con intensidad a Cristo? ¿Para qué murió Cristo en la cruz si ya se sabía quién se iba a salvar y quién no? Bueno, Dios lo sabe, pero eso es otro tema, eso es omnisciencia. Pero quién se salva y quién no, lo decide cada persona a lo largo de su vida. No lo decide Dios por ella. La Biblia dice que si Dios tuviese que decidir, los salvaría a todos. Porque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No tendría sentido, conociendo el amor y la misericordia de Dios, que Dios decidiese salvo a unos y a otros no. No forma parte de su carácter de misericordia, de amor. Si estuviese en su mano, Él los salvaba a todos. Pero no depende de Él, Él nos ha dado libertad para que nosotros decidamos. Por eso la Biblia dice, el que quiera, venga a mí y beba del agua de la vida gratuitamente.
Ahora no depende de que si Él te escogió o no te escogió para ser salvo, depende de que si tú quieres, el que quiera. Entonces la salvación es una decisión de fe. No es por obras, para que nadie se engañe, es una cuestión de fe. ¿Qué es en fe? En fe es decir, creo, acepto lo que tú me ofreces. Una decisión personal, habiéndonos predestinados. Vamos a leer 3 textos y terminaremos ahí esta noche. Vamos a la carta a los Romanos. Capítulo 8. Romanos, capítulo 8. A ver si vamos ya dejando el resfriado atrás. Se está alargando mucho. Primero vamos a ver el versículo 23 que nos habla de adopción. Romanos 8, 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y leo este versículo porque es interesante que la idea de la adopción ahora se amplía más. Porque fíjate que aquí el apóstol está hablando de la adopción en un tiempo futuro. Está diciendo que nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción. ¿Qué quiere decir eso? Que aún no se ha producido la adopción. ¿Cómo lo entendemos? Si dice en Efesios que hemos sido adoptados o que fuimos predestinados para ser adoptados. Entonces quizás lo que está diciendo en Efesios es algo que aún no ha sucedido y tiene que suceder. Bueno, sí y no. Hay aquí dos formas para que lo entendamos. Una es que a efectos legales ya se ha producido. Tú ya eres hijo. A efectos legales ya el documento está hecho. Tú has sido justificado, tú has sido redimido, tú has sido adoptado, tú ya eres hijo de Dios. Pero aún no se ha consumado el hecho mismo, que ¿cuándo se consumará? Cuando tú entres en la casa del Padre. Aún no hemos entrado en la casa del Padre, ¿entiendes? De eso está hablando aquí Pablo. Y cuando está diciendo que hasta nuestro espíritu gime dentro de nosotros, porque el Espíritu ya quiere experimentar la adopción. ¿Cuándo se producirá? Cuando venga Cristo, cuando tengamos la redención de nuestro cuerpo, porque ahora la redención se ha producido ¿dónde? En tu espíritu, pero tu cuerpo todavía no. Tu cuerpo aún no ha sido glorificado, aún no se ha producido el cambio, aún estamos en un cuerpo de muerte, de carne, aún luchamos contra la carne. La carne quiere pecar, tu espíritu resiste a la carne, hay una lucha en tu interior. Entonces, lo que se ha producido ahí en nosotros ya es un efecto legal. Tú ya eres hijo, pero aún no hemos entrado a la casa del Padre. Es lo que dice el apóstol, anhelamos. El espíritu gime, ya queremos ir a la casa del Padre. Yo siempre pongo un ejemplo que seguro que lo entiendes perfectamente. Y es cuando tú compras una propiedad aquí en la tierra, en este tiempo. O sea, tú compras una casa, ¿vale? ¿Y cómo se produce todo? Tienes que ir al notario. Tú vas al notario, el notario tiene preparada la escritura, han hecho una escritura nueva, ya había una escritura de esa propiedad, pero esa escritura se ha hecho nueva porque ahora ahí va a figurar tu nombre. Va a decir que el antiguo propietario fulanito de tal ha vendido esa propiedad a fulanito de tal, que eres tú, y entonces ahí se habla de los términos, de las condiciones, de todo. En ese instante se hace la compra-venta. A ti te entregan la escritura y tú entregas el dinero. El antiguo propietario recoge su dinero y tú recoges la escritura. En ese instante tú ya eres el propietario de esa casa. Esa casa ya es tuya. ¿Pero qué? Todavía no has tomado posesión de ella. ¿Cuándo tomas posesión de ella? Cuando tú vayas con la llave, abras la cerradura y cruces la puerta y digas, esto es mío. En ese momento tú habrás tomado posesión de tu casa. Lo puedes hacer inmediatamente después de salir del notario, te vas corriendo a disfrutar tu nueva casa. O puedes decir,
ya iré, y lo puedes demorar el tiempo que quieras. La casa es tuya, la casa es tuya, solo que la puedes ocupar cuando tú quieras. Dice Rosario, ¿es cierto? La tienes que amueblar, la tienes que decorar, la vas a pintar. Claro, eso es lo que Cristo está haciendo ahora para nosotros, está preparando las moradas celestiales para cada uno de nosotros, moradas eternas. Que no es que sean de color morado, como dijo alguien, es que a mí no me gusta el morado. Cristo dijo, voy a preparar moradas para vosotros, a mí no me gusta el morado. Estaba preocupado, el hermano me dijo, una casa morada no me va a gustar mucho, ¿no? Entendemos el término legal. Tú ya eres hijo, fuiste adoptado, y hay un documento legal delante de Dios que dice que eres hijo, pero estamos anhelando. Dice que también el Espíritu gime dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Por eso ahora a lo mejor entienden mejor el versículo de Efesios, fuimos predestinados para ser adoptados, hablando futuro. ¿Aún tiene que ocurrir? Sí, la consumación, pero el hecho ya es, tú ya eres hijo. Otro texto aquí en Romanos 8 que habla de más adelante, está en el contexto, pero si miras en el versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Te aclara esto un poco más? ¿A quién predestinó? A los que antes conoció. O sea, antes te conoció y después de conocerte te predestinó. Ahí se entiende, ¿no? O sea, porque a los que antes conoció, a estos también los predestinó. Ahora tú estás predestinado a un fin, tomar posesión en la casa del Padre. Un día estaremos en su casa, en su presencia, dice la Biblia. Y solamente leer otro versículo que habla de la adopción, y terminamos, que está en Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Gálatas 4:5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y aquí se habla nuevamente de términos legales, la redención, para que redimiese. Redimir significa pagar el precio. O sea, tú podrías decir, tenía una hipoteca y él me la redimió. ¿Qué hizo? La pagó por ti. Esa es la idea. Cristo pagó por nosotros. Ese acto simbólico que se hacía con monedas y pesas para llegar a la adopción, en la que 3 veces el padre compraba a su hijo y 2 veces lo perdía, se volvía atrás, lo volvía a comprar y la tercera vez ya se consumaba. Eso lo hizo Cristo. Él pagó el precio, nos redimió, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Bajo la ley estábamos muertos en nuestros pecados. Cristo pagó el precio. ¿Y para qué todo eso? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Queremos ir a tu casa, queremos ir al hogar celestial. Esta no es nuestra casa, hermanos. Estamos aquí como peregrinos y extranjeros. Nos espera la morada eterna, el hogar celestial, la casa de nuestro Padre. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por habernos adoptado, porque ahora somos nuevas criaturas. Gracias porque Cristo pagó el precio, nos redimió con su sangre preciosa. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, todo lo has hecho bueno. Todo el tiempo, Señor, tú haces cosas buenas en nuestra vida, porque tú eres un Dios bueno. Y gracias por tanto amor como has derramado en nuestros corazones. Nos cuesta entender el hecho de pensar que somos hijos tuyos legalmente, que la herencia que nos espera son las riquezas en Cristo Jesús. Nos cuesta pensar que un día entraremos por la puerta a tu casa y que por toda la eternidad estaremos en el hogar celestial, en la casa del Padre. Todo lo hizo Jesús, todo es su mérito, a Él le damos toda la honra y la gloria, todo el honor lo merece,
lo adoramos, te adoramos a ti, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.